Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends y estamos en la guía definitiva para principiantes, puesto que debido a la llegada de todas las novedades que está habiendo en el juego este año y también a la última incorporación de los héroes míticos, pues bueno, hay mucha gente que está volviendo al juego, le está dando otra segunda oportunidad, incluso mucha gente que se está incorporando y necesita saber cómo empezar el juego, ya que hay muchas cosas por saber, muchos trucos por ver y muchos consejos por escuchar. Así que si tú eres uno de ellos, quédate porque este es tu vídeo donde os voy a desglosar y a desgranar todos los secretos y algunos tips y consejos para que crezca vuestra cuenta pues súper rápido, avancéis muy rápido y empecéis de la mejor manera posible en el juego en Rise Shadow Legends. Bien, antes de nada os quiero decir que os voy a dejar unos códigos en la descripción del vídeo que vais a poder utilizar sobre todo para jugadores nuevos, donde os van a dar diferentes recompensas y algún que otro héroe. Es probable que alguno de ellos lo desactiven con el paso del tiempo. Si es así, pues bueno chicos, no pasa nada, irán saliendo más y yo los iré subiendo aquí al canal, no os preocupéis. Vale, ¿qué tenemos que hacer cuando empezamos Rise Shadow Legends? Bueno, pues nos dan a elegir 4 héroes y el mejor consejo que yo os puedo dar es que elijáis dentro de esos 4 héroes, que elijáis a Kael. ¿Por qué a Kael? Pues bueno, porque Kael va a ser nuestro nuker principal durante mucha parte del juego, sobre todo al principio. Lo vamos a llevar a todas las instancias, todas las mazmorras, al jefe de clan y todo lo demás, y sobre todo arena también al principio para ir avanzando muy rápido. Si habéis elegido otro personaje, no os preocupéis porque os van a ir saliendo muchos personajes. Rise Shadow Legends es un juego que tiene muchos personajes y hay muchos que os van a poder servir. Incluso hay personajes mejores que Kael para el boss de clan, para la arena. Así que chicos, no os llevéis las manos a la cabeza, no os preocupéis. Si habéis elegido a Galek o a otro personaje, no os preocupéis y seguir jugando. Bien, vamos a ver, si has elegido a Kael. ¿Por qué digo de elegir a Kael? Porque es un personaje de los 4 que te dan al principio, de los que pone un debuffo de veneno, que para quitar, por ejemplo, vida a los enemigos o para quitar vida al boss de clan, al principio te viene genial. También tiene esta otra habilidad que lo que hace es nukear en la arena y así vas a poder ir pasando pues de etapas en la campaña, en arena, poder subir pues lo más rápido posible, que es al final lo que buscamos con esta guía y lo que buscamos todos. Así que chicos, si has elegido Kael, estás de suerte porque es el mejor personaje que puedes elegir al inicio del juego. Bien, una vez que elegimos a Kael y que empezamos el juego, lo que tenemos que hacer es venir por aquí, venir a la campaña y dentro de las diferentes etapas ir farmeando, pasando en las etapas, consiguiendo equipo. Igual hay alguna que os cuesta un poquito más, dependiendo del equipo que saquéis o que consigáis o los personajes que tengáis, hasta llegar a, si no me equivoco, es en la etapa número 9, sí, en la etapa número 9, donde aquí vamos a hacer un parón y vamos a farmear mucho la etapa número 9, a poder ser en la etapa 3, porque los escudos cuando se venden es la mayor fuente de ingresos de objetos, es decir, nos van a dar más dinero por un escudo que por un guante, y lo que tenemos que hacer es farmear en la etapa número 3 para intentar sacar a Doncella de Guerra. Doncella de Guerra lo que tiene de especial es que tiene un reducir defensa en área, que lo que va a hacer es reducir pues ya veis por aquí, tiene un 75% de probabilidades de aplicar un debuffo del 30% de reducir defensa durante 2 turnos a todos los enemigos. Si la subimos a 3 estrellas moraditas, lo que hace es tiene la misma probabilidad, un 75%, de aplicar un debuffo del 60% de reducir defensa, que es mucho, sobre todo al principio del juego, y después podemos ir con nuestro nuker, con nuestro Kael y reventar a los enemigos, y esto nos va a seguir ayudando a avanzar en la campaña y también a avanzar en la arena. Así que chicos, conviene pararse aquí un poquito, conseguir una doncella, seguir farmeando para sacar las copias, porque con las copias y con los libros vais a poder mejorar las habilidades, y ya veis que si esta habilidad la lleváis al número 5, pues vais a tener un turno menos de reutilización, con lo cual de 4 turnos pasaría a 3. Así que chicos, pararos en esta etapa y farmear mucho las tierras medias muertas para conseguir a Doncella. Vale, una vez que hacemos eso, ¿qué es nuestro siguiente objetivo? Pues nuestro siguiente objetivo va a ser intentar subir diferentes héroes. ¿Cómo se suben los diferentes héroes? Pues la experiencia la vais a obtener haciendo la campaña. Yo ahora, ya si estáis más avanzados, pues por ejemplo en la etapa 12-3 estoy farmeando y lo que hacéis es, pues vamos a darle una batalla.
Con vuestro Kael metéis otros personajes para ir subiéndolos lo antes posible, como estáis viendo ahora mismo. Es por aquí. Y lo que hacéis al completar una etapa es, pues bueno, que os van a dar experiencia a ese personaje que estáis subiendo, aparte de, pues, un escudo, un casco, depende de la etapa donde estéis farmeando, ya veis. Fijaros, nos dan un escudo y veis cómo vais subiendo, este otro personaje va subiendo de nivel o de experiencia. Yo este le voy a vender porque no lo quiero. Vamos por aquí. Entonces, intentar subir los personajes que os toquen, ir subiéndolos para ir teniendo cada vez un equipo pues más fuerte. Vale, otra cosa, otro consejo que os puedo dar, sobre todo al principio, y es que las gemas rojas las invirtáis en la mina. La mina la podéis subir de nivel hasta el nivel número 3. No os gastéis en otras cosas lo que son las gemas al principio, porque lo que conviene es subir la mina al nivel 3. Al principio es una inversión, pero que a la larga pues os van a dar muchas gemas, porque ya veis que cada hora, cada 1 hora y 36, pues te van dando gemas. Esto en un día o dos son poquitas, pero es un juego de fondo, es un juego donde vais a jugar muchos días, prolongado en el tiempo, y a la larga os viene muy bien. Yo ya lo tengo al 3 desde hace mucho tiempo y voy consiguiendo muchas gemas a diario, a la semana o mensualmente. ¿Para qué vamos a utilizar estas gemas? Pues bueno, estas gemas principalmente las vamos a utilizar una vez que tengamos la mina al 3 para venir por aquí a la, vamos a ver, tienda de gemas, y en la tienda de gemas lo que podemos... No, aquí no, perdón. Vamos a ver, sí, aquí, eso es. Vamos a elegir o vamos a gastarlo en 1. Fragmentos de azules. Si necesitamos los fragmentos, pues fragmentos azules. Si necesitamos hacer tiradas en un por 2, luego os voy a explicar cuándo tenéis que hacer las tiradas, cuándo es el mejor momento, porque si elegís el pack de fragmentos por 2, pues os van a dar 11 fragmentos azules y aparte, pues bueno, plata para poder tirar y demás. Así que chicos, ir guardando las gemas después de que subáis lo que es la mina al 3 para estas cositas. ¿En qué más podemos gastar lo que son las gemas? Pues sobre todo las gemas las podéis gastar en llenar la energía, es decir, las potis de energía para seguir jugando, seguir farmeando y demás. Así que guardaros gemas, no las malgastéis, no gastéis en estas cositas de por aquí. Yo solamente me gastaría en llenar la energía y en los packs de fragmentos en caso de que os haga falta. El resto yo no me gastaría. Bueno, sí que también el impulso está bastante bien para farmear y subir personajes. Lo ideal es llevar un impulso de XP que lo que hace es pues doblarte la experiencia obtenida en cada batalla. Así que chicos, podéis poneros el día que os pongáis a farmear personajes, a subir experiencia, os ponéis un impulso de XP y os ponéis a darle caña con el impulso y con las potis que podéis comprar con gemas. Así que siempre es recomendable tener algunas gemas ahí guardaditas, no os gastéis todas porque si no os quedáis sin energía y no podéis seguir jugando al juego. Vale, una vez explicado esto, pues bueno, eso en cuanto al tema de cómo subir los personajes y demás. Luego, cómo podemos seguir subiendo los personajes, como os he dicho antes, a doncella, cómo le podemos mejorar las habilidades. Pues bueno, vamos a venir por aquí a taberna, vamos a venir por abajo, vamos a ver, voy a coger uno al azar y por ejemplo, a ver, uno que no tenga subido, pues este que le estábamos subiendo antes. Las maneras de subirlos son, como hemos visto en las etapas, también tenéis estas cervecitas que están por aquí, que si son del color le van a dar más experiencia. Le podemos poner al máximo, lo subimos y ahí lo tenemos. Después, para subirle de rango, pues vamos a necesitar otros 3 personajes con 3 estrellas para poder subir este personaje a 4 estrellas y así sucesivamente con todos los personajes. Las habilidades, pues las habilidades las vamos a mejorar con estos libritos de por aquí. Los libros azules son para personajes, por ejemplo, azules. Los morados yo los gastaría en personajes o lilas o azul oscuro, como lo queráis llamar este color. Solamente los gastaría para personajes morados y evidentemente los legendarios, estos de aquí, no los gastéis en otro personaje que no sea en un personaje legendario porque cuesta mucho conseguirlo y tiene un valor muy alto en el juego. De hecho, yo creo que es el objeto con más valor en el juego. Así que chicos, eso en cuanto a la subida de personajes dentro del juego. Si hay alguna duda, si tenéis dudas de lo que estoy explicando o no os ha quedado algo claro, dejádmelo en los comentarios y yo os iré contestando sin ningún tipo de... pues bueno, sin ningún problema.
Vale, ¿qué más cosas tenemos que saber a la hora de empezar el juego? Vamos a tener el ring de guardianes. El ring de guardianes no os aconsejo que hagáis como he hecho yo, solamente ya cuando estéis en un nivel más avanzado. Con la primera puerta que tengáis aquí es más que suficiente para ir metiendo ahí a algún personaje y que vaya subiendo de experiencia en el tiempo. Y por supuesto no os gastéis gemas en mejorarlo porque no os va a servir, no es algo, porque es una subida muy lenta de experiencia. Así que este es el ring de guardianes. Vale, otra cosa que tenemos que hacer es desbloquear la tienda. Creo que si no lo han cambiado, cuando empiezas una nueva cuenta vas a tener todo esto bloqueado. Bueno, pues desbloquearlo, porque aunque veis que ahora lo que me están ofreciendo es un poco basura, pero aquí os van a ir saliendo también fragmentos azules, con lo cual si tenéis todo desbloqueado y os sale un fragmento azul, lo vais a poder conseguir y lo vais a poder comprar dentro de la tienda. Suelen salir entre 3 y 4 fragmentos al mes, así que chicos, es otra de las cosas que tenéis que hacer al inicio del juego, sobre todo al principio. Vale, más cositas, sabéis que son muchas cosas, vamos a ir rápido para que no se haga el vídeo muy largo, y es otra cosita que os puedo recomendar y que tenéis que hacer sí o sí, es el progreso, ir haciendo todas estas misiones de progreso para llegar lo antes posible a sacar a Mediadora. Mediadora es un personaje que al principio del juego os va a dar, pues bueno, una subida de poder muy buena, porque os va a dar muchísima velocidad, que os va a venir muy bien en la arena para ir subiendo en la arena. La arena ahora vamos a ir a verla, pero sobre todo, pues eso, lo principal al principio en las etapas bajas de arena es llevar un set con velocidad y un iniciador. Esto le vamos a llamar iniciador de velocidad, que lo que nos va a hacer es un aura. Estos personajes que tienen esto de aquí es un aura de velocidad en aliados en batallas de arena. Hay otros que dan probabilidad de crítico, ataque, defensa, etcétera. Pero Mediadora es una de las que más velocidad da en la arena, con lo cual no lo dejéis porque luego os va a dar mucha pereza. Fijaros, yo no lo he subido, estoy esperando ahí ya para subirlo. Y luego os va a ir dando mucha pereza hacer cosas de nivel más bajo, pues para ir avanzando en lo que son las misiones de progreso. Así que chicos, esto no lo dejéis, ir haciéndolo diariamente, ir avanzando en las misiones de progreso y también ir haciendo las misiones diarias, por supuesto, para todas las recompensas. Ya veis que os dan gemas y muchas recompensas semanales, mensuales y las avanzadas, donde incluso vais a poder conseguir fragmentos sagrados, que son donde más posibilidades tenéis de sacar a los personajes legendarios. Vale, eso en cuanto a las misiones. También dentro de las misiones tenéis los desafíos, que también recomiendo que los terminéis y los hagáis poco a poco. No los dejéis de lado, chicos, porque es algo que luego da mucha pereza en hacer. Os lo digo por experiencia, así que no lo dejéis de lado. Vale, más cosas. Una vez que tengamos la posibilidad de unirnos a un clan, lo primero que tenemos que hacer es unirnos rápidamente a un clan activo, donde tengamos muchos compañeros y donde podamos ir, pues bueno, haciendo las misiones de clan, el ataque al clan. Diréis, ¿qué es eso del ataque al boss de clan? Bueno, pues cuando nos unimos a un clan, la actividad principal dentro del clan es el ataque a los... Vamos por aquí, a los jefes de clanes. ¿Por qué? Tenemos por un lado Hydra, que esto lo vamos a dejar para una guía porque es un contenido más avanzado. Haremos una guía específica, pero tenemos sobre todo el señor demoníaco, donde vamos a tener diferentes dificultades. Atacar siempre a la dificultad donde podáis conseguir el cofre más alto. Es decir, si yo entro en esta dificultad y llego a hacerle este daño al jefe de clan, pues bueno, me voy a llevar el cofre más... el mejor cofre dentro de esta dificultad, que me va a dar posiblemente una de estas recompensas. Si acabáis con el jefe de clan, os van a dar 2 cofres del que hayáis conseguido en ese momento. Es decir, si habéis conseguido 2 cofres a hacer este daño, habéis conseguido 2 cofres de adepto, pues bueno, os van a dar 2 cofres de esto, donde dentro de esos cofres tenéis la posibilidad de encontrar fragmentos azules. Así que chicos, ya veis la importancia de atacar al jefe de clan. Evidentemente, si vais subiendo de dificultad, las recompensas son mejores. Vamos a recoger las que tengo yo de hoy, por ejemplo. Pues vamos a ver, tenemos en el brutal. Vamos a ver lo que sale, a ver si hay suerte. Pues bueno, me sale esto por aquí, esto lo vamos a vender. Pero ya veis que salen gemitas, pociones. Esto también lo vamos a vender. Mira, me ha tocado un fragmento del vacío, que está muy bien. Pues mira, hemos tenido suerte. Y en el pesadilla vamos a también a recoger nuestros cofres.
Vamos a ver lo que sale. Unas botitas, las vamos a vender. Nos salen gemas, a ver si tenemos suerte en el segundo. En el segundo unos guantes. Daño crítico, defensa, también lo vamos a vender. Vale, pues no hemos tenido mucha suerte, pero por ejemplo, si cuando lleguéis más avanzados al Super Pesadilla, incluso tenéis fragmentos del desagrado y también los tomos legendarios que os pueden llegar a salir. Así que chicos, no lo dejéis de lado. Atacar todos los días al jefe de clan. Tenéis 2 llaves, inicialmente o máximas, pero esto se va, según la gastéis, pues bueno, se va a ir reponiendo hasta un máximo de 4 llaves al día. Vale, ¿qué más cositas tenemos que saber cuando empezamos el juego? Bueno, pues que tenemos por aquí las diferentes mazmorras. No me voy a parar, haré guías específicas donde poder ir farmeando pues las pociones de fuerza o diferente equipo, o incluso las maestrías, para subir las maestrías a los personajes. Pues bueno, aquí tenéis para poder ir farmeando. Haré guías específicas de cada mazmorra, no me quiero alargar demasiado. Lo que sí que os puedo recomendar es que al principio, donde más renta lo que es pues farmear equipo, es sobre todo en dragón, intentar llegar a la etapa número 13, que es donde ya te empiezan a dar equipo de 6 estrellas para conseguir sobre todo el equipo de puntería, velocidad y de robar vida, porque al principio del juego os va a venir pues genial, la verdad que genial. El resto pues ya iremos haciendo una guía, ya os digo, porque el nido de arañas es complicado, entonces pues bueno, ya lo iremos viendo poquito a poco. Luego tenemos la guerra de facciones, que lo que tenemos aquí van a ser 2 facciones abiertas a diario. También podemos ir avanzando por las guerras de facciones y conseguir, la verdad, que recompensas interesantes. Lo que pasa que para esto vais a tener que tener dentro de la misma facción un equipo un poquito subido, porque las primeras sí que son fáciles, pero luego ya, pues según vais avanzando, pues si llegáis aquí, por ejemplo, ya son bastante más difíciles y tenéis que tener un equipo bueno dentro de esa facción para poder seguir avanzando. Yo, como veis, no lo he completado, esto es muy largo, vais a tener que llevar un equipo muy bueno para poder completar todas las facciones, así que chicos, no os agobiéis con esto, tampoco, estar tranquilo. La arena. Bien, ¿qué os puedo decir de la arena? Pues bueno, en la arena lo que vamos a ir haciendo es avanzar por la arena clásica para poder subir de categorías, y en función de la categoría donde podáis llegar con vuestros personajes y vuestra setup, pues vais a obtener diferentes recompensas. Cuanto más arriba, mejor. También, subiendo en la arena, lo que os van a dar pues van a ser diferentes recompensas. Vamos a ver por aquí, en las categorías, ya veis que en función de la categoría en la que estéis, vais a tener pues un bonus de vida, ataque y defensa. Yo, por ejemplo, que estoy en la arena oro 4, tengo un bonus de un 20% de vida, un bonus de un 20% de ataque y un bonus de un 20% de defensa. Es mucho, gente, y se nota. Estoy intentando subir a oro 5, que creo que no me va a costar mucho, para tener el bonus del 22, y ya llegar a esta última arena, la de platino, pues ya es complicado. Ahí ya va a ser mucho, tenéis que tener un equipo muy bueno, pero sí que hasta oro podéis llegar. Haré una guía también de la arena para que veáis cómo avanzar de manera óptima y correcta y muy rápido, así que chicos, no os preocupéis. Bien, pues eso en cuanto a la arena. Sí que en función de los ataques, vamos a ir por aquí, y os van a dar tanto puntos para ir subiendo, pero es que también os van a dar otros puntitos que los vais a utilizar aquí en el gran salón. Los puntos que vayáis consiguiendo, estas chapitas de aquí, os van a servir para ir mejorando y desarrollando a los héroes en función de la afinidad o la facción del héroe. Bien, si habéis elegido a Kael, pues yo os recomiendo que los primeros puntos los invirtáis todos en puntería, porque la puntería va a hacer que los debuffos de veneno pues entren mejor a los enemigos. Así que chicos, gastar esos puntitos que vais consiguiendo en la arena al principio, que no os piden mucho, ir gastándolos aquí. Luego tenéis el bonus de área, que estos puntos ya los vais a conseguir más adelante. Al principio estos van a ser difíciles conseguirlos, pero estos los vais a conseguir dentro de la arena por tiempo real. Es una de las novedades que tiene el juego. Y pues bueno, dentro de esta arena en tiempo real, que se abre cada cierto tiempo y tenéis un mínimo o unas fichas, pues vais a poder ir consiguiendo estas otras medallitas para ir subiendo ese otro bonus, que también es una novedad del juego. Para los que no lleváis tiempo sin jugar, pues que sepáis que es algo novedoso dentro del juego, tanto ese tipo de bonus como la arena en tiempo real. Vale, chicos, pues eso en cuanto a la arena. Luego tenéis la arena de relevos, que aquí lo mejor que, bueno, una vez que consigáis rellenar los 3 equipos, podéis ir jugando, y lo mejor que
tenéis, sobre todo al principio, donde podéis gastar lo que son los lingotes estos de oro, pues bueno, es en ir sacando los trozos de campeón de Drextar, porque es otro campeón legendario y que, bueno, os puede llegar a servir al principio del juego, así que no lo gastéis en otras cosas, gastarlo aquí y es a lo largo, necesitáis 100 trozos de campeón, o sea que vais a tardar un poquitín en sacarlos. Vale, chicos, dentro de la arena creo que no me dejo nada, así que vamos al siguiente apartado, y el siguiente apartado es la Torre del Destino. La Torre del Destino, si no la han cambiado, necesita ser nivel 40 de cuenta. ¿Cuál es el nivel 40 de cuenta? Pues bueno, tu nivel de cuenta es este de aquí, yo tengo 73, así que chicos, si no lo han cambiado, hasta que no eres nivel 40 no puedes acceder. Aquí lo que vamos a hacer es ir subiendo por los diferentes pisos y una vez que completemos la etapa, pues nos van a ir dando las diferentes recompensas. También en estas etapas moraditas de aquí, pues si las superamos, lo que nos van a dar son trocitos de campeones para poder invocar, así que, y suelen ser campeones, algunos son buenos, otros son un poco más castañas, pero bueno, la verdad que algunos te pueden servir. Así que una vez que lleguemos a ese nivel 40, intentar ir subiendo por la torre. Al principio os costará un poquito más, pero luego ya veis que casi prácticamente en automático os vais a llegar al último jefe, que bueno, pues las recompensas están bien, no es que sean una cosa del otro mundo, pero si coges todas las recompensas de los 120 pisos más los trocitos de los campeones, pues a la larga, la verdad que se nota mucho. Así que chicos, esto en cuanto a la Torre del Destino. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, lo importante que es sacar o conseguir héroes. ¿Cómo conseguimos los héroes? Bueno, pues los héroes los conseguimos con invocaciones de fragmentos. Al principio os recomiendo que todos los fragmentos verdes que tengáis los lancéis, intentar conseguir cuanto más héroes mejor, aunque no los utilicéis pues para darles de comer a otros héroes, subir otros campeones. Vale, los fragmentos antiguos del vacío, los nuevos que son los primordiales, que son para los héroes míticos, y los sagrados, no los gastéis hasta que no tengáis un por 2 de probabilidad, como es el caso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cada fin de semana sacan un evento de fragmentos. Puede haber un por 2, un por 10 en posibilidades de personajes específicos, pero esperar a gastarlos, a ir ahorrando, como estoy haciendo yo, y cuando salga el por 2 de fragmentos antiguos, los sacáis. ¿Por qué? Porque las probabilidades, sobre todo de obtener personajes legendarios, son muy bajitas, con lo cual hay que aprovechar al máximo que te doblen esa probabilidad, y por si no es un legendario, por lo menos un épico, porque si te lo doblan, pues bueno, el épico pasa al 16 y demás. Ya veis que aquí el legendario en los sagrados es un 6 y ahora mismo está en un 12. Así que chicos, intentar ahorrar, ya sé que es difícil, ya sé que os puede el ansia, pero intentar ahorrar los fragmentos hasta que tengáis un por 2, porque es la mejor manera de conseguir personajes fuertes o mejores personajes en el juego. Vale, ¿qué más os puedo decir? Pues otro consejo, otra recomendación, sobre todo al principio, porque es muy fácil ganar los torneos, es participar en estos torneos, que lo que os van a dar es, pues en las fusiones de héroe, trocitos de fusión, pero os van a dar pues libros, gemas y diferentes recompensas. Intentar hacerlo al principio, porque cuando subáis la cuenta os va a ser más difícil, porque os van a emparejar con personas que tengan una cuenta similar a la vuestra, y hay mucho tryhard que le da duro al juego y os va a ser complicado quedar en las 3 primeras posiciones, pero al principio es bastante o relativamente fácil acceder a esas posiciones. Así que chicos, al principio tener muy en mente, muy en cuenta el tema de los torneos y sobre todo de los eventos, para ir consiguiendo pues gemas, ya veis, piedra de alma mortal, el fragmento primordial, todas estas cositas. Fijaros, impulso de XP, pues todo esto, ir haciéndolo, porque la verdad que merece mucho la pena, chicos. No lo dejéis tampoco de lado. Ya veis que hay muchas cosas por hacer, muchas cositas. Creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, tenéis dudas, hacérmelo saber, comentármelo en los comentarios. Iremos subiendo guía de cada cosa del juego, iremos subiendo guías de todas las mazmorras y de todos los apartados de cómo mejorar, sobre todo para cuentas free to play. Gente, no os preocupéis, porque aquí os voy a enseñar a hacer o avanzar en el juego siendo free to play. El que le quiera meter dinero, pues perfecto, pero el que no, pues bueno, va a saber cómo avanzar sin quedarse atascado. Así que chicos, sin más, me despido. Dejar un fuerte like si queréis más contenido de Rise of Legends, dejar vuestros comentarios, qué os ha parecido la guía, si tenéis dudas, si añadiríais algo más. Y nada chicos, el que no esté suscrito, pues que se suscriba para más contenido de Rise of Legends. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!